esta conferencia cuando quiera. Voy a apagar mi cámara. ¿Ven todo? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí, perfecto. Ok. Bueno, como comentaron anteriormente, voy a hablar hoy sobre las secuencias 3D a través de resonancia magnética para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tenemos que recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, degenerativa, crónica del sistema nervioso central que compromete tanto cerebro, cerebelo, tallo cerebral, médula espinal. ¿Okay? Esto ocurre por múltiples factores. Últimamente se ha aceptado la asociación entre la infección del virus de Epstein-Barr con el desarrollo de esclerosis múltiple. Lo cierto es que ocurre una activación de células inmunológicas que atacan la vaina de mielina, por consiguiente va a ocurrir pérdida axonal y neuronal. Las manifestaciones clínicas son muy variables. En las fases iniciales los pacientes se pueden presentar con disfunción o alteración visual, motora, sensorial, esfinteriana. Algunas veces, o sea, estos ocurren como casos que pueden estar en remisión. Cuando no son tratados, el compromiso o el trastorno, tanto motor como cognitivo, puede ser realmente severo. Es más frecuente en la población caucásica, sigue siendo más frecuente en pacientes mujeres, la relación es 7:1, y se estima que hay por lo menos hay 2.5 millones de personas a nivel mundial con diagnóstico de esclerosis múltiple. Además de las manifestaciones clínicas que ya mencioné anteriormente, la presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y suero, por supuesto que la resonancia magnética es parte fundamental del diagnóstico de esclerosis múltiple. En el año 2001, un grupo de expertos en esclerosis múltiple liderado por el Dr. McDonald crearon unos criterios, ¿okay? Que son los criterios de McDonald, en donde para facilitar el diagnóstico de pacientes con síndrome clínicamente aislado. El síndrome clínicamente aislado es estos pacientes que presentan manifestaciones típicas de desmielinización sin diagnóstico de esclerosis múltiple con una duración de por lo menos 24 horas con o sin recuperación de los síntomas, en ausencia de fiebre e infecciones. Hay que tener claro los conceptos de de diseminación en espacio y diseminación en tiempo. ¿Okay? Estos criterios han sido revisados en el año 2005, 2010 y el último fue revisado a finales del 2017. ¿Qué modificaciones tenemos en esta última revisión de los criterios de McDonald? Donde se habla sobre la inclusión de las lesiones corticales, ¿okay? Que les voy a hablar mejor posteriormente. Además de que el síndrome radiológicamente aislado, que es cuando tenemos lesiones que son típicas por resonancia magnética, pero que el paciente no tiene ningún síntoma de ningún tipo, cuando tenemos estas lesiones típicas, se considera parte, o tenemos que tomarlas en cuenta para la diseminación en tiempo y en espacio. En los últimos criterios de McDonald, la diseminación en espacio debe estar presente por lo menos uno de los dos criterios que voy a hablar a continuación. Debe haber un ataque clínico adicional comprometiendo alguna lesión en cualquier parte del sistema nervioso central, ¿ok? Además de la presencia de lesiones en secuencias ponderadas en T2, de por lo menos una o más lesiones en dos o más de los sitios típicos de desmielinización del sistema nervioso central, que los voy a nombrar ahorita, pero son periventricular, yuxtacortical o cortical, infratentorial y en médula espinal. Asimismo, la diseminación en tiempo habla sobre un ataque clínico adicional, la presencia de lesiones que realzan y no realzan de forma simultánea en un estudio de resonancia magnética, o la presencia de lesiones nuevas que realzan posterior a la administración del gadolíneo en comparación con un estudio de base.
Como les mencioné anteriormente, las lesiones típicas de desmielinización del sistema nervioso central son las periventriculares, estas son las lesiones que están en íntima relación al sistema ventricular lateral. Estas también son las que, o sea, están incluidas en este grupo, las que comprometen el cuerpo calloso, más no las que de compromiso de sustancia gris profunda. Es interesante el tema de las lesiones corticales y yuxtacorticales. Anteriormente no se tomaban en cuenta. Las lesiones corticales pueden ser las localizadas completamente en la corteza, las que están en yuxtacortical, que compromete esta sustancia blanca que está bien pegadita de la corteza, o las lesiones subpiales, que son bastante difíciles de identificar. Aquí nos damos cuenta que las lesiones corticales son difíciles de diagnosticar en secuencias convencionales 2D. Siendo mejor, o sea, su identificación es mejor en las secuencias avanzadas como el Double Inversion Recovery o el Phase Sensitive Inversion Recovery, o las más comunes que es el 3D FLAIR. Asimismo, las lesiones infratentoriales son las que encontramos en el tallo cerebral, en pedúnculos cerebelosos, el cerebelo, y las lesiones de médula espinal son aquellas que tenemos que observar en por lo menos 2 planos de secuencias ponderadas en T2 o en 2 secuencias, ya sea T2, STIR o densidad protópica. Aquí podemos observar esto es un 3D FLAIR en reconstrucción volumétrica, donde vamos a encontrar la típica lesión periventricular, ¿ok? Vamos a ver la lesión yuxtacortical. En este corte coronal vemos esta pequeña lesión cortical y la típica placa desmielinizante en protuberancia que compromete la superficie, en este caso la superficie lateral derecha. En el 2021, en esta publicación de The Lancet, se hicieron las recomendaciones, el consenso de las recomendaciones del uso de la resonancia magnética en los pacientes con esclerosis múltiple. En ellos recomiendan realizar una secuencia axial ponderada en T2, un sagital FLAIR, preferiblemente 3D. Un axial T2, también potenciado en T2 FLAIR, pero que si contamos con el 3D FLAIR, no necesitamos hacer esto porque, como mencioné anteriormente, es volumétrico, lo podemos reconstruir perfectamente en los 3 planos. Recomiendan realizar un axial T1 o un 3D sagital para posterior administración del contraste, siendo opcionales las siguientes secuencias: la difusión, el Double Inversion Recovery, que no vamos para detectar lesiones yuxtacorticales, no va a ser necesario si contamos con un 3D FLAIR, secuencias volumétricas ponderadas en T1 y la susceptibilidad magnética usada para el signo de la vena central. ¿Por qué la preferencia de secuencias 3D FLAIR, aun cuando estas duran más tiempo que las 2D? Como vemos en este dibujo, ¿okay? El grosor de los cortes en las secuencias 2D puede ser de 3 a 5 milímetros, mientras que en las 3D podemos hacer cortes entre 1 a 1.5 milímetros. Importantísimo para la identificación de estas lesiones corticales que, como vimos en las imágenes que les enseñé ahorita, pueden ser bastante pequeñas. Entonces podemos tener, además de esta gran diferencia en el grosor de los cortes, podemos realizar muchísimas más imágenes, además de la reconstrucción, porque es una secuencia isotrópica, podemos reconstruirla perfectamente en los 3 planos. Mejora o la supresión de líquido cefalorraquídeo en las secuencias 3D FLAIR es superior a las 2D, por lo tanto, estas lesiones yuxtacorticales y las corticales son mejor evaluadas. También el artefacto de fosa posterior mejora completamente en las secuencias ponderadas, en las secuencias 3D. Y la resolución espacial es mucho mejor. Entonces, en este estudio que se realizó que es de la revista egipcia de radiología, ellos me pareció bastante interesante hacen la comparación entre T2, el convencional, el T2 FLAIR y el 3D FLAIR. Además de los factores técnicos, aquí podemos resaltar el grosor de los cortes que se realizan en estas secuencias de 5 milímetros para T2,
el T2 FLAIR convencional 2D y 1.5 en 3D FLAIR. En el 3D FLAIR, ¿verdad? En cuanto al tiempo, vemos que hay un incremento de los minutos, pero ya expliqué por qué es tan importante esto. Cuando ellos realizan el conteo de las lesiones, cuando hacen la comparación del 3D con el 2D y el T2, nos damos cuenta que hay una diferencia significativa en cuanto al número de lesiones o las lesiones que se pierden, que pasan desapercibidas porque no tenemos los cortes suficientes o el grosor no es el adecuado. Entonces, vemos que hay una diferencia entre 107 y 83 con una secuencia convencional, son 24 lesiones que estamos dejando de ver, siendo más acentuado en las lesiones yuxtacorticales o corticales, donde la diferencia es abismal entre 42 observadas en el 3D FLAIR versus el 2D FLAIR. Aquí vemos un ejemplo, cortes coronales de secuencias T2, el T2 FLAIR convencional y el 3D, donde tenemos una lesión yuxtacortical que no fue observada en las secuencias anteriores. Asimismo, en la evaluación de las lesiones infratentoriales, en esto corte axial de un 3D FLAIR, vemos que hay una lesión hiperintensa en la región lateral izquierda y posterior del bulbo raquídeo, que quizás, o sea, ahorita porque lo estamos viendo, en esta secuencia convencional de T2 FLAIR pudo haber pasado desapercibida. En este otro ejemplo vemos lesiones en el pedúnculo cerebeloso izquierdo, donde en el T2 convencional perfectamente pudo pasar desapercibido. En relación a las secuencias que también recomendaban en el grupo Magnes del 2021, la evaluación 3D ponderado en T1 posterior a la administración del gadolinio. Aquí también, por supuesto, contamos con las bondades de los cortes finos, del mayor número de imágenes, especial para estas pequeñas lesiones que realzan posterior a la administración del contraste, que quizás no son tan típicas, el realce típico de la placa desmielizante en anillo incompleto, pero pudo haber pasado por alto en secuencias convencionales. Acá tengo otro ejemplo, precisamente por el número de cortes, como la placa desmielinizante, lo más típico es su realce en anillo incompleto. Nos podemos dar cuenta en esta, que acá no lo vimos, pero al realizar un 3D isométrico con ponderación en T1 posterior a la administración del contraste, vemos el realce de esta placa que nos indica actividad de desmielinización aguda. En cuanto al 3D ponderado en T1 para volumetría, es bien conocido que los pacientes con esclerosis múltiple, o un gran porcentaje de ellos, desarrollan atrofia cerebral. En un adulto sano, el porcentaje de disminución de volumen cerebral no debe superar el 0.3% al año. Pacientes con esclerosis múltiple, numerosos estudios hablan, o sea, sobre que estos pacientes pueden incluso duplicar este 0.3% de disminución de volumen cerebral al año. Entonces empleamos también una secuencia 3D volumétrica, es un T1 antes de la administración del contraste, donde realizamos una resonancia basal que vamos a comparar posteriormente, ya sea en un periodo de 6 a 12 meses, mediante diversos programas, ¿ok? Para medir ya sea atrofia, el volumen cerebral total, el grosor cortical o segmentario, como vemos en estos ejemplos de este artículo del American Journal of Neuroradiology, que ellos miden el grosor cortical y comparan las secuencias 2D con las 3D para la evaluación de la volumetría cerebral, tanto total como segmentaria. Entonces, me parece importantísimo destacar nuestro rol como radiólogos en el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Hay que tener claros los conceptos de diseminación en tiempo, diseminación en espacio, tratar de brindar a los neurólogos y al paciente la mayor cantidad de información posible. Tenemos que estar
en conocimiento de lo que hay nuevo, de qué estamos haciendo ahora, de que ahora, por ejemplo, las lesiones corticales se consideran parte del diagnóstico de esclerosis múltiple. Antes solamente se hablaba de enfermedad de sustancia blanca, ahora también hay compromiso de sustancia gris. Entonces, que estemos al día con todo, con cada cosa, con cada detalle, para brindar la mayor cantidad de información a los neurólogos y a los pacientes. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti. De verdad que muy poco se habla